La bestia, un cuento de Cape, Alejandro Capeniac. Narración, Marina Malpeli. Apenas un rato de sueño ligero y de nuevo tiene 10 años. La misma sensación de aquel tiempo. Un cosquilleo exquisito en el paladar y en la espalda. Mezcla de ilusión y apetito. Pasó una eternidad desde entonces. El cuerpo de Arthur envejeció y se acostumbró a aborrecer todo contacto físico. Fue una tregua breve. Cuando abrió sus ojos, lo aguardaba el mundo de siempre. Se incorporó despacio. Los médicos le indicaron mantenerse sentado en el borde de la cama un par de minutos. Recién después puede aventurarse a caminar. Los años transforman al corazón en una bomba falible. Se esfuerza demasiado y logra poco. Tan frágil la carne y tan nítidos los recuerdos. El cuerpo se debilita y ellos insisten. Ignoran el olvido y todas las prudencias. Escuchó 3 golpes suaves en la puerta. Su mayordomo sabe que no debe sobresaltarlo. La transición entre sueño y vigilia de su patrón es un asunto delicado. ¿El señor desea desayunar? Gracias, Morris. Café negro y el Times. El hombre preparó una bandeja y la apoyó sobre el escritorio. En el estudio lo espera la señorita Parks. Parece demasiado joven. Joven y ambiciosa, le retrucó él. Por eso es la indicada. Dile que en breve estaré con ella. ¿Llegó temprano? Alrededor de las 4. El reloj en su mesa de remedios indicaba las 5:40 a.m. En 10 días comenzaría el otoño y las noches comenzaban a alargarse. Se calzó las pantuflas y percibió un mundo sólido debajo de sus pies. A menudo lo olvidaba. Caminó con pasos frágiles hasta el escritorio, sintiendo las piernas entumecidas y su resaca habitual, efecto de la medicación y un trueque dudoso. Extender su vida resignando dignidad. Encendió la lámpara de noche y hojeó el periódico al azar. Wall Street en alza, triunfo holgado de los Mets y Daño colateral, otro estreno de Schwarzenegger. Ninguna noticia relevante. Una jornada como tantas, igual de gris e irrelevante. Quizá todo era un error, sus pesadillas invadiendo la vigilia como tantas veces, los delirios de un viejo cansado. Tanteó el almanaque y confirmó la fecha. Sí, era el día que había soñado tantas veces. Por una vez su locura y la realidad coincidían puntuales. Lo aguardaba la cita más importante de su vida. Se vistió trastabillando y con el cuerpo herido de 1000 dolores. Esa mañana no podía inyectarse morfina. El alivio de la droga le robaba lucidez y para cumplir su objetivo debía mantenerse atento, hablar con propiedad y parecer atildado. La farsa exigía una actuación sobresaliente, mantenerse sereno, simular cordura y postergar sus delirios por unos minutos, a lo sumo un par de horas. No fue oportuno pensar en sus delirios. Como un acto reflejo, revivió aquel cosquilleo delicioso en su boca y se sintió excitado. Ser de nuevo aquel niño, gozar aquellas sensaciones. El espejo lo trajo de regreso. Era un viejo demacrado y flaco. El tiempo había encogido sus hombros y estatura. Así funciona el tiempo, pensó, robándole fortaleza, ilusiones y placeres. El tiempo domestica a los hombres, los resigna a perder. Él lo aceptó desde pequeño. Creció, ganó demasiado y su fortuna nunca fue suficiente. Una vida completa destinada a añorar. Pero hoy, por fin, le tocaría enfrentar a la bestia. El momento que reunía a todos los destinos. Mejor llegar afeitado y simular entereza. Por una vez hubiera preferido la navaja y crema de afeitar, un corte al ras y perfecto. Lástima el reloj. Lo apremiaba. Por eso cumplió su rutina de afeitadora eléctrica y abundante agua colonia. Hora de salir al ruedo. Le agradezco su paciencia, señorita Parks.
Es un horario inusual. Y yo le agradezco la exclusiva, dijo la chica con un mohín coqueto. Madrugar por un Pulitzer es poco sacrificio. Frontal y avispada, pensó Arthur, era la mejor entre tantos candidatos. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué celular utiliza? La chica le mostró su Ericsson. Era elegante como ella, pero inútil para el plan. Con un gesto alertó a Morris. Su mayordomo caminó hasta la biblioteca y regresó con una caja precintada. Antes de retirarse, rompió la faja. Tome, hoy usaremos estos Motorola. Utilice el auricular manos libres. Es vital que estemos comunicados todo el tiempo. Son aparatos nobles, tienen muy buena señal y batería de sobra, aunque hoy 3 horas serán suficientes. ¿Sabe que Apple planea sacar un teléfono al mercado? Lo dudo, señor Doyle. Su estrategia es concentrarse en el mercado de la música digital. Desde luego su celular también va a integrar esa función. Es un plan a futuro. Todavía lo están diseñando. Steve es meticuloso. Hasta maniático, le diría. De nuevo espió el reloj. De nuevo el tiempo contra él. Ahora a lo nuestro. Limítese a grabar y a tomar notas. No pregunte. Manténgase conectada. Soy bastante desordenado con mi memoria. Tendrá que hacer un esfuerzo para seguir mi relato. A veces me extravío. Le tocará extraer lo relevante de monólogos confusos y diálogos caóticos. No entiendo, dijo la chica. Por primera vez parecía confundida. Cumpla y entenderá. Ahora mi mayordomo la llevará a su departamento. ¿Vive lejos? A media hora en Brooklyn. Excelente. Morris apareció en la puerta vestido de calle y la invitó a salir. La muchacha entendió que no podía negarse. Apenas intentó una última pregunta. Señor Doyle, ¿hay gente del gobierno implicada? Arthur lanzó una carcajada sin fuerza. Eso no sería una primicia. Sucede todo el tiempo. Tuvo un impulso y tomó las manos de la chica. Eran pequeñas como ella. Se lo ruego, señorita Parks. Escuche hasta el final y postergue sus prejuicios. La muchacha se alejó encendiendo su Motorola. Después pasó el auricular alrededor del cuello y lo activó. Morris, antes de irte... Arthur llamó a su sirviente. Cuando el hombre se acercó, le entregó una botella envuelta en felpa. Esto es para ti. Señor, es un brandy 1932, plena ley seca. Un incunable. Sí, lo mereces. Y también firmé un fideicomiso a tu nombre. Quédate con la muchacha y no la dejes salir de su casa. Durante un par de horas, la señorita Parks es mía. La necesito. Quedó solo. En realidad siempre estuvo solo. El cosquilleo fue en otro tiempo. 1000 años. 1.000.000 de años atrás. En otra vida. El Motorola tenía 2 botones robustos. El verde conectaba y el rojo interrumpía el enlace. Probó el primero. ¿Me escucha, señorita Parks? Con toda claridad. Bien, empecemos entonces. No me interrumpa en ningún momento, yo decido las pausas y aclaraciones. Se escuchó a sí mismo y tomó conciencia de su tono imperativo. Discúlpeme, suelo ser gentil, pero hoy es un día especial. ¿Sabe algo sobre The Rose? La chica titubeó. Pensó en películas o empresas, y al fin se decidió. El aspecto de Arthur Doyle, bizarro y extravagante, le sirvió como una pista. ¿Una especie de leyenda? Respondió dudando. ¿Un mito urbano? Entonces se equivoca, querida señorita, como todos. Arthur empezó a vestirse frente al espejo maldito. Cada movimiento era un dolor. Toga, correajes y medallas. Aunque muchos lo suponen un delirio, The Rose existe. Surgió a mediados del siglo XIX en Boston con un nombre pretencioso, The Temple of the Rose. Sus miembros originales abarcan un espectro bizarro. Fanáticos del esoterismo, puritanos descarriados,
rosacruces, satanistas y simples curiosos. De esa mezcla surgió una logia particular, elitista en la admisión de nuevos miembros y laxa en su doctrina. «Nunca hubo pruebas de su existencia», lo interrumpió la chica. «Por supuesto que no. Así funcionan las logias, con paranoia y secretos». The Rose congregó a delirantes de todo tipo, algunos antagónicos entre sí. El requisito indispensable era una cuenta bancaria abultada. Por eso, al poco tiempo, se fusionó con la aristocracia local. Como en tantas instituciones humanas, oficiales o clandestinas, primaban rango, dinero y poder. Por un instante, Arthur disfrutó su lucidez. Tantos años de sedantes lo habían convertido en un fantasma. Escuchó su propia voz como si fuera de otro, un hombre con certezas y convicción. Hacia 1900 trasladaron la sede de The Rose a Nueva York, en el Downtown Manhattan, un edificio sobrio enclavado en el Financial District. La geografía marcó su destino. A la nobleza puede gustarle un pasatiempo místico, pero a la larga su pasión es el dinero. Y así sucedió. Arthur terminó de peinarse y se calzó un birrete absurdo. Pana, lentejuelas y rasgos cirílicos. Su espejo le devolvió una imagen ridícula, la de un abuelo amanerado y con ojos muertos. La señorita Parks insistía con sus argumentos terrenales. Entonces el esoterismo se esfumó, dejaron de lado los cuentos y entraron al mundo real. Fue una mutación paulatina. En el seno de la logia languidecía su origen metafísico. Con el paso de los años se convirtió en cuna de banqueros y delfines políticos. Lo mejor de la América Blanca. Conservaron los rituales, cónclaves secretos, disfraces y seudónimos en latín. La resistencia espiritual duró hasta mediados de la Segunda Guerra. Desde ese momento, todo fue negocio y política. ¿Sigue ahí? Atentísima, señor Doyle. Lo del Pulitzer era cierto. Mi artículo lo va a ganar. El Pulitzer es un premio menor, señorita Parks. Cada septiembre, en forma puntual, el Consejo de Maestros de The Rose se sigue reuniendo. Utilizan los atuendos tradicionales, comparan sus hazañas en el Green, se emborrachan y eligen procuradores y jueces dóciles. Desde luego, la astucia de los ancestros decreció en su linaje. Las mejores herencias suelen concluir en holgazanes y pésimas inversiones. Arribando al siglo XXI, la logia resignó su patrimonio en inversiones locas y préstamos leoninos. En el primer gobierno de Clinton perdieron su sede y The Rose estuvo a punto de disolverse, pero no sucedió. ¿Intuye por qué? Arthur aguardó una respuesta mientras tomaba sus atributos, el compás, los anillos y un bastón pretencioso. La periodista fue cauta. Supongo que lo habitual, lavado de dinero, una alianza con factores de poder, corporaciones. Dígame un par y le prometo que seré discreta. Jamás mencionaré su nombre, buscaré otras fuentes. La muchacha escuchó una risa resignada del otro lado. Más simple, de la nada surgió un salvador. Al principio lo consideraron un inversor atípico. Hablaba de la cábala a Krishnamurti y el Armagedón. Cuestiones menores y saldaba hipotecas y nutría el patrimonio de la logia. Los vinculó con la familia Bush, saneó sus cuentas y les dio acceso a sus negocios en Medio Oriente. Después donó un piso entero en el corazón de Manhattan para la nueva sede de The Rose. Él en persona dibujó los planos y eligió cada detalle: mármol de Carrara, ornamentos antiguos y herrajes bañados en oro. Al año ya gobernaba la logia. Su impulso y fortuna fueron suficientes. Todos votaron por él. Perdón, estoy subiendo en el ascensor, quizás pierdo señal. La chica escuchó ruido de estática durante varios segundos y después pasos apurados. ¿Sigue ahí, señorita? Desde luego.
A partir de este momento escuchará varias voces. Ellos ignoran que serán grabados y nosotros ya no podremos charlar como hasta ahora. Me temo que salvo algún pasaje corto deberá conformarse con el rol de testigo. Le agradezco mucho que me acompañe en este día. La chica se desesperó cuando escuchó a su fuente despidiéndose. Se lo ruego, señor Doyle, al menos dígame el nombre del gran maestre. Por supuesto, contestó él. Es un detalle vital para que sus lectores entiendan la trama. El hombre que rescató a The Rose del desastre fui yo. Soy la cabeza de esta logia maldita, su sumo sacerdote. Escuche con atención. Conviértase en mi memoria. Ingresó al recinto por el atrio egipcio, cumpliendo con el protocolo del rito antiguo ante cada símbolo. Los hombres presentes se inclinaron en reverencia. Hermanos míos, el gran arquitecto reina entre nosotros, proclamó Arthur con voz solemne. Desde siempre y para siempre, le respondieron 7 voces gastadas. Bienvenidos, hermanos. Hoy nuestra orden renace. Fuimos predestinados a este encuentro. Ustedes, mis queridos 7 maestros, y yo, me honraron como superior y mi gratitud fue mínima hasta hoy. Les debo sinceridad absoluta, por eso este cónclave. Los hombres asintieron satisfechos. Nuestras finanzas tocan su techo más alto. Tenemos logias hermanas en todo el mundo y la Casa Blanca es nuestra propia casa. También saben que este templo renovado es la esencia de The Rose, gloria fraterna y prosperidad. Arthur y los 7 ancianos entonaron el salmo que indicaba la liturgia, un canon lúgubre que mezclaba voces egipcias y arameas. Mientras cantaba recorrió sus rostros y sintió desprecio. Fue apenas un instante. Los ecos de la morfina, tras años de inyectarse, aparecían de repente y lo arrastraban a una dimensión sin tiempo. Los viejos y las flamas de las velas quedaron tiesos como estatuas, mientras él repasaba recuerdos y alucinaba demasiado. Situaciones que nunca vio, pero intuía desde siempre. Diálogos gestados en su mente. Y la bestia. Siempre la bestia, con su rostro indeciso y misterioso. El salmo había concluido y todos aguardaban su palabra. Con mucho esfuerzo retomó su discurso. Mi dinero siempre fue una excusa. Para algunos representa poder o lujuria, para otros impunidad absoluta. Hoy quiero ofrecerles mi visión sobre el dinero. ¿Qué es el dinero, caballeros? Una trampa. En ese instante recordó con absoluta claridad. Sí, se trataba de un recuerdo verdadero. No era una ensoñación de morfina. Ella quieta, quietísima. Años de silencio convirtieron a su lengua en cuero seco. Cuando despertó no podía ver ni hablar, pero una fuerza extraña le impulsaba. Él aguardó toda su vida ese momento. Ningún hombre se acostumbraba a la orfandad, y menos si sueña con un milagro. Cuando su madre entró en coma era un niño, diagnóstico vago, sin daño neurológico ni catatonía evidente. Apenas un sueño profundo, un sueño de décadas. Si escuchaba o no, era un misterio. Vivía en una reclusión total. Él jamás dejó de mimarla. Se hizo hombre. Desdeñó el amor. Se lamentó de no ser padre y la vejez llegó muy pronto. Siempre a su lado, hasta ese día bendito. Artie, murmuró su madre. Pobrecito mi muchacho, todo canoso y lleno de arrugas. He vuelto porque debes saber. Ella volvió para contarle, y esa misma noche murió. Honorables maestros, hoy vengo a hablarles sobre The Rose. Nuestra logia supo ser un faro espiritual, pero hoy su luz apenas ilumina,
Quizá gobierna a 1000 corporaciones y a la nación entera, pero eso es poco, casi nada. Nuestra logia nació para contestar una pregunta, la más trascendente. ¿Hay vida después de la muerte? Aunque ustedes lo ignoran, The Rose conoce la respuesta hace mucho, casi 60 años. Otra vez esa sensación, caricias tiernas en su espalda. Discúlpenme, caballeros, debe ser la emoción de este encuentro. Necesito un minuto. Se retiró a la ermita Santa, el nombre pomposo de su estudio privado. Era apenas una habitación pequeña repleta de artesanías y antigüedades. Retratos bicentenarios, banderas y delantales de la orden. De nuevo la maldita abstinencia. Sintió sus nervios vacíos de aliento, desesperados por morfina. Como pudo, llegó trastabillando hasta el baño y enfrentó al espejo. Vio a un pontífice ridículo ocupando su reflejo, vestido con carmines y dorados. El báculo en su mano le servía de bastón. Nunca se imaginó tan cerca de la bestia. ¿Está grabando, señorita Parks?, balbuceó en medio de su desvarío. Todo el tiempo, pero no entendí la última parte. Mencionó una vida después de la muerte. ¿De eso se trata? ¿De fanáticos y superstición? Arthur suspiró. Sentía un cansancio terminal. Comprendo su confusión, apenas entiende la historia. ¿Morris le entregó el bibliorato azul? Lo tengo junto a mí. Ábralo y lea la primera hoja. Son notas aclaratorias, fotos y documentos. Seguro sabrá aprovecharlos en el futuro. Perdón, necesito desconectarme un momento. Tocó el botón rojo de su Motorola justo cuando la náusea lo vencía. Sintió que vomitaba sus entrañas y después un miedo infinito. ¿Sería capaz? ¿Le quedaban fuerzas para tolerar su decisión? Más al sur, en un departamento modesto de Brooklyn, la joven periodista enloquecía. Su pequeño escritorio se había convertido en un cuartel. El Motorola, una grabadora y varios cassettes, hojas, carpetas y el bibliorato azul abierto frente a ella. Todas sus páginas estaban escritas a mano. La caligrafía de Arthur Doyle era preciosa. Lucía letras de un monje medieval. El texto de la primera página parecía una introducción. Durante la Segunda Guerra Mundial, San Bernardino, en California, era una ciudad pequeña. Solo se destacaba la casa de Bess. Desde 1926 y durante años fue una meca de mentalistas, médiums y parapsicólogos. Muy pocos sensatos, en su mayoría psicóticos o estafadores. El esposo de Bess era un férreo detractor de los fenómenos paranormales. Ponía en evidencia cada truco y se mofaba de los médiums. Cuando murió, su desafío póstumo estremeció al mundo. Si existía un más allá, él contactaría a su esposa. En su lecho de muerte le susurró 10 palabras clave. Serían el núcleo de la prueba, un testimonio irrefutable. Cientos de farsantes desfilaron por San Bernardino, tentando suerte o con teorías alocadas. Ninguno acertó. Según la leyenda, tras 10 años de espera, Bess apagó su flama simbólica. Murió en 1943, olvidada por todos. Un desafío inconcluso, decepción y muerte en soledad. Esa fue la versión que Bess eligió contar. Su esposo Harry, el rey del escapismo, sí había cumplido la promesa. Le transmitió esas 10 palabras y un premio inesperado. Sus profecías. Las profecías de Houdini. De nuevo con usted, señorita Parks. ¿Pudo leer el documento? Sí, pero sigo sin entender. Del otro lado, la voz del viejo se transformó en súplica. Sea paciente conmigo, es mi única testigo, mi testimonio para el mundo. ¿Cree en Dios, muchacha? ¿Perdón?, dijo la chica sorprendida. Si cree en Dios,
Es una pregunta sencilla. Supongo que no, vaciló al responder. Me importa poco la existencia de Dios. No pienso en eso. Qué fácil lo resuelve, señorita Parks. No pensar. Yo nunca pude dejar de pensar. Nunca. Se mojó el rostro con una toalla empapada y respiró hondo. Ya estoy volviendo a la farsa. ¿Morris sigue con usted? Sí, está en la habitación contigua. Dígale que tiene prohibido alejarse. Debe permanecer junto a usted. No puede regresar por ningún motivo. De acuerdo, pero... Arthur le interrumpió con suavidad. Siga grabando. No deje de grabar. Fingió aplomo. Los 7 del cónclave aún debían venerarlo. Eso los mantendría respetuosos y quietos, y sobre todo callados. Soy un poco más joven que ustedes, pero mi vida me pesa demasiado. Acumulo tantos recuerdos que mi presente es vago, casi una ilusión. Ya pasó más de medio siglo desde aquel día. ¿Qué edad tenían en aquella época? ¿20 años? Eran lo más selecto de la élite americana y sus padres gobernaban a nuestra logia. ¿Pueden situar su memoria en aquel tiempo? Eran soberbios, poderosos y ricos. Despertaban tanta admiración que nadie se atrevía a objetar su voluntad. ¿Recuerdan cómo lo llamaban? La estirpe. Un nombre apropiado para sus privilegios. Hoy son el Consejo de Maestros. Todos viven y gozan de buena salud. Su vida ha sido intensa y divertida, siempre juntos, aliados y cómplices. Los viejos sabían que Doyle a veces deliraba. Solo sus millones garantizaban silencio y respeto. Fingían interés y escondían sus bostezos. Quizá nunca se enteraron, pero un miembro de la logia contactó a la viuda de Houdini antes de su muerte. Aunque eran muy jóvenes, intuyo que la recuerdan. Casey McLogan, la epiléptica, la loca Casey. Ese nombre los trastornó. Arthur vio sus rostros desencajados y miradas de asombro. Después ocurrió lo de siempre. Viajó muy profundo en su mente, donde nadie lo alcanzaba. ¿Cómo sucedió aquel encuentro de San Bernardino? Luego de la revelación de su madre, repasó 1000 veces la escena. Usó fantasía y deducción, ensayó versiones y diálogos. Al fin, terminó fraguando un recuerdo verosímil, tanto que su memoria lo adoptó como cierto. Era un invierno crudo, incluso en California, la Tierra del Sol. Su mamá odiaba dejarlo con la nana Jones, aunque la negra los adoraba. Era una mujer anticuada y bruta. Los platos y los vasos rotos podían disculparse, pero no su intromisión. Al principio fue un cariño fiel y constante, el único que tuvieron. Eran años puritanos y de doble moral. Una madre soltera no encajaba en los estándares, más si era bonita y misteriosa. Cuando él fue creciendo, la negra se convirtió en un lastre. Murmuraba frases a medio terminar, ensayaba consejos vagos y sentencias metodistas. Siempre sobre el temor de Dios, siempre la culpa y un castigo inminente. Advertencias, súplicas y su llanto de abuela postiza. Aunque los amaba, llenaba de oscuridad esa casa luminosa. Su madre no toleraba estar lejos de él, ni él de ella. Así de simple. Era una ansiedad compartida y nadie podía entenderlos. Ni siquiera la negra. Por eso el frío inusual de California era menos terrible que la distancia. ¿Cómo logró llamar la atención de la viuda de Houdini? Se lo ruego, señora Bess, solo 5 minutos. Me estoy helando aquí afuera. La puerta se entreabrió apenas. Les he dicho que no molesten. Estoy cansada de mentirosos. Esa chance aguardaba a su madre. Una endija entreabierta. Pretzel, dijo con todo su ser. Era la palabra más importante de su vida. Ni bien la pronunció, la puerta se cerró del todo. Por favor, señora Bess, gasté todos mis ahorros para viajar desde Nueva York. Écheme por estúpida y me iré.
Tengo un niño de 10 años y... El cerrojo crujió y la puerta se abrió hasta la mitad. Ahí estaba el rostro de la anciana, con ojos inmensos y azorados. Ni siquiera podía parpadear. Sí, pretzel. Nuestra primera cita. Comer pretzel en el puesto de Andy Rubinstein. ¿Tienes algo más para decirme? La chica no dudó. Brooklyn. Conejo. Amada. No hizo falta más. La puerta se abrió del todo. ¿Así sucedió en realidad? Arthur siempre se formulaba esa pregunta y al instante la descartaba. Era su mejor versión. A veces le funcionaba como sueño y otras veces como pesadilla. Cerró con fuerza los ojos y al abrirlos volvió al presente, al nuevo templo de The Rose. Malditos ancianos, hasta ese punto su relato los había aburrido. Mencionar a Casey McLogan cambió todo. Sus togas de ceremonia culminaban en un faldón cubierto por borlas diminutas de metal, casi cascabeles. Al escuchar ese nombre, sonaron como un coro exaltado, todas juntas y al mismo tiempo. Oswald Vanderbilt, el hermano de Oriente, se incorporó en tono desafiante. «Gran maestre, no es oportuno que...» «Carpetas», lo interrumpió Doyle con desgano. «Cada uno de ustedes tiene una carpeta frente a su sillón. Concesiones que firmaré al final de este cónclave. Las acciones de todas mis empresas divididas en 7 partes iguales. Es posible que muera pronto, antes de lo que pueden imaginar, y ustedes serán mis herederos. Sin embargo, puedo morir sin firmar. Mi única condición es que permanezcan callados y escuchen hasta el final». Siempre tan afable y gentil, por primera vez Arthur Doyle sonaba severo. «Siéntese, maestro Vanderbilt, y no vuelva a hablar». Todos callaron. La dignidad de esos hombres era un accesorio, como las borlas de su ridículo atuendo. Los movía su ambición y el ansia de prevalecer, muy distintos a Bess y a su madre. Ellas compartían una ilusión gigante. Arthur siempre imaginó un encuentro cordial entre ambas mujeres, una intimidad llena de confesiones. Incluso lo fantaseó en cada detalle. La vieja Bess primero sirvió té y una copita de coñac. Su madre aceptó la calidez de esa abuela y el calor del alcohol. Necesitaba las dos cosas. Se sentía helada con las mejillas frías y los labios paspados. También desamparada, en ese mundo de hombres no encontraba lugar, solo miradas de desprecio o lascivia. Le contó a la anciana sobre su epilepsia, que nadie comprendía, su infancia solitaria y distinta, su pasión por el misterio, y sobre el angelito que la esperaba en Nueva York, su único universo. Al fin llegaron al punto. Algunos sueños fueron obvios. Pretzel, un pretzel, Brooklyn, un cartel del ferry, conejo, Bugs Bunny. La noche que soñé su foto de novia, me llené de intuiciones. Aún sin conocerla, lo supe de inmediato. Su esposo necesitaba mi voz. Por eso busqué en los archivos del Herald. Sí, era usted jovencita y al pie la caligrafía de Houdini. Había escrito «Amada», con letra desprolija. La vieja tomó su mano. Fue la única vez que se atrevió a ser tierno por propia iniciativa. Le costaba horrores y sentía vergüenza. Tenía que obligarlo a decirme «te quiero». En eso también era un genio del escapismo. Tan bobo y tan lindo. La charla y el coñac se mezclaron. Fotos antiguas, anécdotas y secretos. La noche llegó muy pronto. Así que es verdad, reflexionó Bess mientras su madre se abrigaba para partir. ¿Comprendés que esto cambiará la humanidad? Algunos dirán que es un fraude y muchos creerán. Mi Harry cumplió. Es cierto, y por eso debo reunirme con mis maestros lo antes posible. Deben enterarse y regalarle la noticia al mundo. Vaciló un instante. Señora, aunque suene loco, creo que su esposo me dijo otras cosas, eventos que todavía no ocurrieron.
Son 3 situaciones. Las veo como películas sin sonidos, siempre aparecen números. Ignoro lo que significan. Bess sonrió alzando las cejas. Quizás mucho, quizá nada. Harry a veces hacía cosas solo para distraer. Es el oficio de un mago. Su madre partió esa misma noche hacia Nueva York. En menos de un día volverían a estar juntos. Él la esperaba en su camita. Le costaba dormir sin ella a su lado. Arthur se incorporó despacio. Esos recuerdos lo extenuaban. Demasiadas fantasías y certezas. Arrojó la toga y el birrete sobre la mesa de ceremonias. Un hombre común, en jean y remera. Su cuerpo consumido como una rama. Para ustedes la logia siempre fue un patio de juegos, su reino, un coto de caza. Nunca les importó su origen ni destino. Hoy les revelo un secreto. La loca Casey superó la prueba de Houdini. Estaba tan emocionada que al llegar a Nueva York se dirigió sin demora al antiguo templo para ver al superior. ¿Comprenden la trascendencia de su mensaje? Era el día más importante de la historia. Se paró y caminó hacia el ventanal vidriado. Podían divisarse cientos de rascacielos, casi todos más bajos. Miró su reloj y continuó. No podía distraerse ni perder tiempo. Ustedes no me creen y tampoco creen en ella. ¿Saben qué más trajo de California? 3 revelaciones. En su primera visión contempló a niños jugando en la luna. El más pequeño corría a su encuentro y le entregaba una moneda con una inscripción. 07 21 69. Los viejos se miraron perplejos y Arthur continuó. ¿Ya dedujeron que es una fecha? ¿Saben qué ocurrió ese día, el 21 de julio de 1969? Desde luego que sí. Y aunque la fecha es exacta, me anticipo a su duda. ¿Quién asegura que Casey lo predijo en 1943? Solo es mi palabra, y podría engañarlos. Tampoco es concluyente su segunda visión. 2750. Miles de naves escapando de un holocausto. El último día de la Tierra. Si esa cifra también anuncia una fecha, nos avisa sobre un futuro lejanísimo. Es incomprobable. Vanderbilt se hartó de delirios. Esa situación lo enfermaba. Otra voluntad por encima de la suya era intolerable. Se dirigió hacia la puerta sin despedirse. Temo que seguirá con nosotros, querido maestro, lo amonestó Arthur. El ingreso está sellado hasta que yo lo decida. Confíen en mí, seré muy breve. El sol ya inundaba el ventanal. 100 pisos abajo, las personas se veían como hormigas industriosas iniciando su jornada, con carpetas, laptops y pasos apurados. Su templo gótico no cuajaba en un edificio tan moderno, altísimo y brillante, igual que su reflejo. Casey nunca pudo hablar con el superior de turno. Por fin podía ser él. Estaba asqueado de cortesías calculadas y falsas sonrisas. Fue interceptada por ustedes, por la estirpe. Les encantaba ese nombre, ¿verdad? Resumía todo, apellido y poder. Eran intocables y caprichosos. ¿Por qué detestaban a esa chica? Era apenas mayor que ustedes, hermosa, inteligente. ¿Quién le puso su apodo? ¿Usted, Oswald? ¿A quién despreció primero? De nuevo recorrió sus rostros, esta vez con furia. Su rechazo fue un desafío, no podían tolerarlo. Ya no era simple lujuria. Debían imponer su voluntad de amos. Querían un escarmiento y actuaron como bestias. Los 7 ancianos intentaron pararse. ¡Alto! Ni siquiera comencé. De nuevo silencio. Un silencio perfecto. ¿Planearon actuar en manada o fue espontáneo? Recuerden cada detalle. La salida bloqueada, sus máscaras, el altar profanado, los gritos de Casey, sus ruegos de piedad. En ese momento su necesidad se volvió insoportable. Buscó el aplicador en el bolsillo y se pinchó el muslo a través del jean.
Morfina, pura y suave morfina. Los ancianos ya podían ver todo, incluso escuchar sus incoherencias. Señorita Parks, aquí abandono la prudencia. Tengo a 7 bestias mirándome sin comprender. ¿Usted me entiende? La periodista no supo responder. Señorita, ¿sigue ahí? Pasaron segundos hasta que la chica se animó. Usted y esos hombres están locos, señor Doyle, murmuró aterrada. No creo en profecías ni... No pudo continuar. Arthur habló sobre sus palabras. Todavía no escuchó la última. Es la profecía más importante. Le aseguro que desde hoy creerá en la vida después de la muerte. Harry Houdini le envió un mensaje a mi madre desde el más allá. Y eso no es todo. Planea algo mejor, un epílogo incomparable. Los viejos hablaban entre sí. Algunos intentaron rescatar su celular del cofre situado en el ingreso y descubrieron que estaba sellado. La imagen de Arthur y su relato lo fascinaba y aterraba al mismo tiempo. «No quiero ser su cómplice», dijo la muchacha sin ocultar su miedo. «Por supuesto que no. Usted es inocente de todo. Apenas mi memoria. Voy a llamar a la policía. ¿Una patrulla? ¿Un escuadrón? Ni un ejército podría evitar el desastre». «No entiendo de qué me habla, señor Doyle. ¿Cuál desastre?» Arthur meditó su respuesta. «¿Por qué no le gusta pensar en Dios?» Me lo confesó más temprano. A mí sí me importa pensar en Él. Desde pequeño lo adoro y aborrezco en igual medida. Todo trata sobre su voluntad. ¿Por qué permite el mal y el sufrimiento de inocentes? Estoy seguro de que existe, pero me niego a aceptar su desdén. Los ancianos escuchaban hipnotizados. Sí, caballeros, aquella noche cometieron un crimen aberrante, pero Dios los dejó hacer. ¿Quién es peor? ¿Ustedes o Él? 60 años desde aquel día y siempre la misma pregunta. Al despertarme y mientras duermo, solo o en medio de multitudes. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? El abismo de morfina llegó a su cerebro. Fue una sensación de vértigo y elevación, una vivencia sublime. Se sintió un soberano sin normas, el origen de toda ley, el único que podía contemplar el pasado y el futuro, 2 monstruos horribles. Está en el templo antiguo y observa la escena como un fantasma. Nadie puede verlo. Aunque su madre lleva la noticia más importante de todos los tiempos, solo piensa en arroparlo a él, a su hijito. Él es su vida eterna, no importan las logias, los Houdinis, ni las profecías. Y entonces sucede. Las percibe con el rabillo del ojo. Son sombras y corren agazapadas. Llevan caretas absurdas y ríen su borrachera. La sujetan sin darle tiempo a nada, forcejea por inercia. Son demasiados. El perfume picante del chico Vanderbilt abraza su cuerpo. La amedrentan primero y luego la golpean. Siente su propio peso volcado sobre el piso. La arrastran y sus medias se desgarran. Está ocurriendo. No es otra pesadilla de su epilepsia, sino un infierno real. Yace sobre el altar mayor y escucha su propia voz suplicando. «Debo ver al superior, es muy importante». Nada los detiene. No escuchan ni comprenden. Sus manos torpes la desnudan sin método, arrancan mal y apurados. Es el turno de los muslos. Los separan con violencia. ¿Acaso no entienden? Ese templo también es sagrado. Vértigo sin fin. Otra vez el abismo de su enfermedad. Formas y colores que titilan. Sus sienes latiendo. Locura. El techo abovedado es cómplice de todo. Las gárgolas espían su vientre desnudo y los ángeles festejan su suplicio. Hasta el ojo de Dios se ríe a carcajadas. Su mamá comete un error fatal. «Te lo ruego, Oswald, juro que no diré nada». Las máscaras confiaban en su impunidad. Sin ella, son bestias en pánico.
Ahora la golpean con saña en la cara y costillas, en los brazos, en todo el cuerpo. Ya no resiste ni lucha. Se esconde muy lejos y apenas siente. Sus propios pensamientos retumban como ecos. Brutos, no entienden que arte aguarda mi caricia, que ya es tarde y necesito sentirlo, que lo extraño demasiado. Las formas de profanar un cuerpo no son infinitas, pero la estirpe cumplió todas reiteradas veces, hasta que su fatiga superó al odio. Su mamá apareció inconsciente y desnuda en un callejón de Long Island. Su mente se había extraviado. Tardaría décadas en regresar. Nadie se alarmó demasiado en The Rose. Ella era un poco extraña y madre soltera. Un ruido de tambores trajo a Arthur de regreso. Eran los 7 ancianos golpeando las puertas del recinto. Lloraban su cobardía y pedían auxilio. Nadie podía escucharlos. Eran hojas gruesas de acero y roble. Él ya no les prestaba atención. Se limitaba a contemplar el reloj en la pared. 8:38 a.m. ¿Llamó a la policía, señorita Parks? Aún no. Escúcheme, señor Doyle. No supo qué decirle ni cómo continuar. Hizo bien, querida muchacha. Estos miserables ya están muertos. Nadie puede salvarlos. Solo un milagro podría. Si prestó atención a mi relato, sabe de qué se trata. Una venganza, dijo la chica, y su propia respuesta le sonó insuficiente. Mucho más que eso. Hoy le regalo a usted y al mundo 2 tesoros. La certeza de otra vida y quizás, solo quizás, una prueba sobre Dios. Necesito creer en Él. Siempre quise y no pude. Señor Doyle, charlemos todo el tiempo que sea preciso, pero, se lo ruego, no haga nada. Si algo no tengo es tiempo, señorita Parks, y Dios tampoco lo tiene. Hoy debe romper sus reglas y cumplir un milagro majestuoso. Es su oportunidad de redimirse. Solo Él puede evitar la tragedia. Quedó en silencio unos segundos y habló con rabia. Al fin y al cabo es omnipotente. Podría detener el tiempo y congelar el cielo. La muchacha ensayó argumentos en su mente para disuadirlo y se dio cuenta de que ninguno serviría. Por favor, señor. No entiendo lo que dice, pero suena terrible. Es cierto. Hoy puede ser un día bendito o atroz. Ya no era el hombre que le entregó los Motorola, modulaba mal y en tono monocorde. De fondo se escuchaban los gritos desesperados de los ancianos, sus golpes en las ventanas y en la puerta. Señorita Parks, entiéndame. Pude advertirles a todos hace mucho y no lo hice. Igual nadie me habría escuchado. Y Dios podría salvarnos en este instante. Si yo lo sé, Él también lo sabe. Le estoy obsequiando a Dios una oportunidad de redención que hoy cumple el milagro que le negó a mi madre. Que nos rescate a mí y a estos infelices y también a miles de inocentes. Pero quizá Dios no acepta mi obsequio. Quizá nos niega su milagro y nos abandona, como siempre. Huesos crujiendo. Uno de los viejos se fracturó la mano golpeando la puerta. Sus chillidos de rata dolorida reflejaban su carácter. Es inútil, caballeros. 8:40 a.m. Nadie acudirá. Los pisos de arriba y abajo son míos y están desiertos. Solo ustedes y el hijo de la loca Casey. Ninguno cree en mi madre y yo sí. Veremos quién gana. Cada detalle de mi relato pudo ser error, fantasía o engaño. Si pierdo, podrán irse. En cambio, si gano, ya no depende de mí. Señaló con pena hacia la cruz de ébano sobre el altar principal. Será la voluntad de ese Dios callado y ausente. De nuevo contempló las calles a través del ventanal. Qué pena. Una mañana tan linda, la gente yendo a sus tareas, el aroma a donas y café. Arthur revivió un recuerdo magnífico.
migas de donas entre las sábanas. Las siestas con su madre eran exquisitas. Esperaba verla dormida para espiar su espalda desnuda, blanca y perfecta, un tobogán hacia un abismo tierno. No podía evitarlo. La acariciaba con suavidad, tentando prohibidos que aún no sabía pronunciar. La piel de su mamá se estremecía, y él también. Así nacía el cosquilleo desesperado en su boca, la fiebre en su vientre. Una electricidad intolerable que no podía entender. Le faltaban palabras para tanto. Tan linda su mamá, tan joven y dulce. Fue un ritual que nunca abandonó. Lo acompañó durante décadas como un consuelo cotidiano. Imaginar siempre la misma escena y su consumación repetida en soledad. Ecos sin tiempo de aquellos gemidos compartidos. Su madre abre los ojos y lo observa sin sorpresa. Es una mirada distinta y ansiosa, un susurro entre ellos, los únicos habitantes de un universo perfecto. Continúa, Artie, no te detengas. Estás con mamá. Podemos querernos. Viejos malditos le robaron lo más valioso del mundo, algo suyo por sangre y destino. Y maldito Dios, o bendito, en breve lo sabría. Debo contarles la última profecía del gran Houdini, una de cumplimiento inmediato. 8:42 AM. Mi madre contempló esta ciudad magnífica, Nueva York, la cima del mundo. En su centro se alzaban 2 torres imponentes. 8:44 AM. Ya no volvió a mirarlos, dirigió toda su atención al cielo limpio entre edificios. En esta fecha y hora serán azotadas y destruidas. Era más que un ruido de turbinas, se acercaba un rugido arrastrando su sombra, un monstruo imparable. Señorita Parks, cuando escriba esta historia, decida bien a quién presenta como la bestia, ¿a Artie Doyle o a Dios? 11 de septiembre de 2001.